Arratsalde on danori, buenas tardes a todas y a todos. Un día más, aquí, un día diferente, como suelen ser todos los días, ¿no? Con estas emisiones, desde aquí, desde el Urdaibai Bird Center. Y hoy también, pues, con ganas de ver qué es lo que está pasando en estos momentos en la marisma de Gautegi Zarteaga, en la reserva de la biosfera de Urdaibai. Arratsalde on, danori, buenas tardes, leku guztietara arte, eta gaur ere zuekin hementxe Gautegi Zarteagako padura hauetan gertatzen denaren berri emateko. Lehenago eta behin, betiko moduan, beste gune baten agian egingo dugu euskeraz, baina behintzat orain gazteleraz lehenengotan, eta gero euskerara pasatuko dugu, eta besarkada handi bat egiten duzuen guzti hori. Una abrazada muy grande a todo el mundo que os unís a nosotros con este chat y en este directo, que bueno, tratamos todos los días de poder enseñaros un poquito qué es lo que está pasando en estas marismas de la reserva de la biosfera de Urdaibai, en Gautegi Zarteaga, en las marismas de Orueta, aquí desde el Urdaibai Bird Center. Tenemos un montón de preguntas y un montón de cosas para ver. Además, esta tarde, un poquito antes de que haya empezado este directo, me ha parecido ver en la laguna así unos bultos grandes. Vamos a acercarnos a ver si todavía están. Los he intentado poner, si no, si es que ponéis en la marisma a las... Sí, ahí no sé si están. Si es que ponéis, hace un cuarto de hora estaban aquí una familia... sí, están aquí. Una familia de jabalís. Aquí detrás de estas flores, aquí podéis ver a uno de los adultos. Había dos adultos. Pero hay un montón de jabatos también. No sé, he contado antes unas 9 o 10, no sé cuántos han sido, que andan también por la marisma, como podéis ver tranquilamente. Primero he puesto estas imágenes para que todos pudierais ver los jabalíes. Luego ya iremos pasando otras cosas que hemos estado viendo, ¿no?, durante el día de hoy. Aquí, aparte de plumas, también hay pelo, como este precioso jabalí, o esta preciosa jabalí, tan diada, es un jabalí grande. Hay dos grandes, solo que no sé dónde están. Ahora voy a intentar alejarme un poquito, a ver si puedo verle a la otra, pero es difícil porque se habrá metido quizás entre las zarzas, o estará escondida por aquí cerca de algún canal. Ahora mismo les vemos, le vemos a este jabalí. Está entre el alimión, El alimión es esa planta de marisma que normalmente crece en zonas saladas. Verdolaga marina le llaman. Incluso creo que la podemos comer. Yo nunca la he probado, pero en ensalada y dicen que se come. Y anda forrajeando o pastando. En este caso no sé lo que sería, por esa zona. Pero es que antes ha habido, si luego rebobináis un cuarto de hora antes de a las 6 menos cuarto, no sé si ha sido 6 menos 10, podréis ver dos... claro, es que están por los canales que cruzan en la marisma, y podréis ver dos jabalíes verdaderamente grandes con un montón de crías de jabatos
o rayones. Seguramente es la misma familia, como nos dicen aquí, la misma familia que vimos la semana pasada, creo que fue, que además uno de vosotros, el espectador, me dijo: ¡Hey! ¿Qué son esos que se ven ahí a lo lejos? Y yo no los había visto. No sé si ya tengo prefijada mi vista en los pájaros, pero pues ahí pudimos ver a una familia también de jabalís, y esta vez también, pues aquí están entre los canales de la ría. La pena que no veamos toda la familia al completo, porque antes ha sido una pasada todos los que estaban, pero ahora seguramente se habrán escondido entre los canales de la ría. Verdolaga marina. Mira, nos dice la gente que en ensalada está muy rica. Yo no la he probado, de verdad, pero mira, aquí tenemos bastante. Estaban ozando. Es que ricasco, Marijose. Tenemos que aprender todo el vocabulario, gozando, pastando, forrajeando. Y ahora seguramente los hemos perdido en los canales. Aquí está. En los pequeños. Ah, mira, aquí están los dos. Aquí está una de ellas, o uno de ellos, no sabemos. Aquí están los dos, y ahora faltan todos los jabatos. Hombre, pues estos también viven en este medio, ¿no? Y también se alimentan pues también, por supuesto, de vegetales, de tubérculos sobre todo. Por supuesto, si encuentran nidos, de nidos. Son animales que viven en nuestro entorno, y lo que hacen es, pues bueno, durante el otoño y el invierno, pues se refugian en los encinares, que tenemos un montón aquí, y sobre todo en esos encinares donde los robles y las encinas dan una pasada de bellotas, en los que se mantienen pues entre otoño e invierno. Pero luego, claro, cuando hay hambre, como todo el mundo, a buscar alimento. Ahora, que creen daños en las aves y en los nidos, pues sí, pues exactamente como crean también todos los perros, todos los animales domésticos que tenemos, que eso ya es un poco más culpa nuestra. No es que esté en contra de los perros, Lo que sí que estoy en contra es pues de muchos dueños de perros que les da igual que anden sueltos en cualquier espacio. Estos, pues bueno, no tienen dueños, ¿no? Pero si supierais aquí el daño que hacen los perros en época de reproducción, fliparíais. El jabalí, va. El jabalí. Mira, ahí se ven saltando. Sí que hacen daño en las huertas, por supuesto, en nuestros cultivos. Y por supuesto, se debería gestionar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, también podemos ver, ¿no? Los vemos y disfrutamos con su presencia también. Si no, que me diga quién no disfruta con esta familia de jabalís que estamos viendo ahora. Ahora, si nos entra en la huerta, ¡ay! Estamos muy mal acostumbrados. Muy mal acostumbrados, ya que no vivimos solos. Entonces, pues deberíamos de coger medidas pues para que causara los mínimos daños posibles, ¿no? Somos también muy dados a cerrar nuestras casas con verjas, con paredes, murallas. Bueno, en esos casos no entran. Mira, aquí le veis.
Y sí, la verdad, el jabalí mata muchos animales, sí. Mira, lo que nos dice María José, quizás deberíamos de hacer una... No, no lo voy a decir, no lo voy a decir. ¿Veis aquí el jabalí? Con un montón de golondrinas que están volando alrededor de ese jabalí. En esta zona, a ver si hay huertas, sí. Hay huertas en los pueblos cercanos a la marisma y sí que causan daños. Pero es algo con lo que, no sé, es una tasa, ¿no?, que pagamos la gente que vivimos en estos lugares, ¿no? Una tasa, un impuesto, diría yo. Opinión mía, ¿eh? Pero aquí podemos ver ahora, para mí, un precioso jabalí. ¿Que lo debemos de gestionar? Pues sí, por supuesto. Como tenemos que gestionar, pues, todas las actividades nuestras y todo tipo de animales, ¿no?, que se nos han escapado muchas veces de las manos. Sobre todo por mala gestión nuestra, de nuestros bosques y de nuestro entorno, ¿no? Y ahora parece, pues, muchas veces que debemos de culpar, ¿no?, a la presencia de estos animales. Si hablaríamos del lobo, pues qué decir, el lobo se los comería. Pero ay, los ganaderos... Nosotros también tenemos ovejas, ¿eh? Pero ¿qué es lo que dirían, no? Mira, aquí nos dice Guja, una verdad muy grande. Aunque bueno, no sé, no, mira, es la primera vez que oigo mascoteros, ¿no? Pero sí que animales domésticos que nosotros los tenemos en casa y que nos parecen maravillosos, preciosos. Pero algún día, mira, os hablaré de todos los problemas que causan en la fauna los gatos y los perros. El jabalí es gracioso lo que hace, comparando con lo que puede llegar a hacer esa fauna doméstica que muchas veces se nos escapa de las manos, ¿no? Y nos parece que nunca causan daño, pero es increíble. Bueno, pero voy a dejar de sermones y vamos a seguir con el día de hoy. Y como podéis ver aquí, hoy una sedimentación increíble de golondrinas y aviones zapadores. Exagerado. Vamos a dejarles tranquilamente que sigan ozando en la marisma a esta familia de jabalís que en este momento, bueno, ahí están tranquilamente. Luego nos acercaremos otra vez, ¿eh? Y nos vamos a acercar un poco primero a ver el paisaje que nos deja esta tarde del 19 de abril, tarde preciosa, que tenemos sorpresitas también, ¿eh? Mogollón de golondrinas, bueno, os diría cientos de golondrinas que están en estos momentos volando por toda la marisma. Todo lo que veis que pasan así son golondrinas y aviones zapadores, incluso se les oye en el micrófono. Os voy a enseñar el avión zapador. Es esta preciosa ave que veis aquí en este nido de un talud de un río. Hacen los nidos en los agujeros. Antes hemos estado hablando en la emisión en euskera. Y aquí veis el avión zapador. Mira, os voy a enseñar aquí esta foto preciosa de esos aviones zapadores que ahora andan como flechas volando por todo el humedal, sobre todo capturando los insectos que están emergiendo ahora desde el agua, ¿no? Efémeras, insectos que
que sus larvas, quironómidos, que sus larvas las ponen en el agua dulce. Están ahí una temporada y ahora están emergiendo y todas estas aves están comiendo ese plancton volador, ¿no?, de aire que hay ahora en estos momentos, ¿no? Bueno, besar cada unidad que no os he saludado. Bueno, hasta todos los sitios donde os estáis escribiendo. Desde Cataluña, Santurci, Madrid. Oh, en Madrid tormenta, además. Desde Cáceres, Durango, Sestao, Sabadell, Donosti, Eibartik, Bilbotik, Guernicatic, Fuenlabrada, además con tormenta, Felipe, desde Zaragoza, bueno, Bilbo, Guernica, Ayanguis. También nos comentan a ver si tenemos orquídeas por la zona. Sí que tenemos. Bueno, Abaltzisketatik, Aretatik. Y nos comentan también que con los jabalíes y así, que hay muchas zonas que se suelen blindar. Y sí, es cierto. Normalmente hay zonas que, por ejemplo, donde crían, mira, se nos van las garcillas boyeras. Las vamos a seguir un poquito, a ver si se quedan entre nosotros o... creo que quieren pararse, pero no. Se nos van a ir hacia alimentarse, hacia otro lugar. Estas garcillas boyeras que llevaban toda la mañana con nosotros y ahora pues creo que se van a ir a alimentar a los prados cercanos a la marisma. Ahí los podemos ver volando ahora mismo hacia el norte, con todas esas golondrinas que se les cruzan en el camino, golondrinas y aviones tapadores, que los voy a quitar ahora mismo. Y todo lo que vuela, algunos habéis dicho insectos, pero no, todo lo que vuela son golondrinas y aviones tapadores, sobre todo un montón de aviones tapadores que han entrado aquí. Un saludo en hasta Vallecas, que también está con tormenta. Hoy, por ejemplo, aquí no está lloviendo. Buah, en Madrid, menudas nubes se ven. Aquí veis las garcillas bueyeras en la foto que nos manda Felipe, al lado de una vaca, de una frisona. Y aquí veis todas las golondrinas y los aviones tapadores. Nos comentan Julen que hay un gran paso de aviones. Y la verdad, hoy y estos días está siendo un día y unos días de sedimentación de aves. Y aquí podéis ver estas preciosas espátulas, que a la mañana también las hemos podido ver. Aupa Bárbara eta aupada handi bat los Hospitaletera arte, creo que era Hospitalet de Llobregat, que ya está toda la familia viendo las fotos. Buena tarde.
aquí, a ver, Josema nos ha mandado una foto de un... Ay, perdón. Pues así, a simple vista, parece un zapador, pero no sé. No podría decirlo. Bastida Arteré, Besarca Undivat. Y aquí esta cuadrilla, pero no solo de espátulas. Si veis, entre ellas hay una infiltrada. A ver quién la puede descubrir. Perfecto, Pedro. Ahí se ve a esa garceta común que está infiltrada entre las espátulas. Con ese pico como un arpón, mientras que las espátulas, veis el pico que tienen para poder pescar también quisquillas, alevines de peces, pequeños crustáceos, pero un pico súper sensible que lo usan como barriendo el agua y detectar y comer pues las quisquillas así que tocan, ¿no? Estas espátulas que hoy hemos podido leer la anilla de una de ellas, y nos han comentado también alguno que comente algo sobre las anillas de las espátulas. Y voy a intentar, a ver si puedo comentaros lo de las anillas, ¿no? Ya que antes os he enseñado esa anilla que hemos podido leer, una que tenía, está por ahí, estará seguramente en ese grupo. Y ahora comento lo de las anillas. Y a ver, primero quiero enseñaros lo que son las anillas. Y aquí vais a ver este grupo de espátulas. No es el mismo, por supuesto. Voy a llevar un poquito hacia aquí la imagen. Y aquí podéis ver un grupo de espátulas de hace un par de años que se acercaron aquí con anillas de colores en las patas. Y esas anillas son anillas de colores que algunas de ellas tienen dígitos, otras letras, otras son simples colores que se les coloca a las espátulas para poder identificarlas. No hay una espátula que tenga las mismas anillas. O sea que son como al fin y al cabo son una manera de poder identificar a las espátulas individualmente, y se utilizan para poder ver a distancia, porque siempre se les coloca una anilla metálica. A ver, vamos a ver aquí. Mira, por ejemplo, aquí vemos esta anilla roja que está en la pata izquierda y encima tiene una metálica, que en esa sí que viene toda la información. Viene dónde ha sido anillada, viene el número de identificaciones como nuestro carnet de identidad, pero luego aparte se les coloca unas anillas de PVC, algunas de ellas con letras, como esta que pone 17, aunque bueno, si os digo que es LZ, creerme, porque es LZ, y anillas de colores distintas. Entonces nosotros, mira, están llegando más espátulas. Voy a quitar esta imagen, porque ahora mismo estaban llegando más espátulas, seguramente que están en migración, y estos días pues, mira, venga a llegar espátulas. Podemos tener sedimentación o desplazamientos de espátulas que vienen desde el sur y que paran en la marisma. Ahora mismo, mira, preciosas garcillas bueyeras con el plumaje nupcial, con esas plumas chulísimas. Dos garcillas bueyeras preciosas. La espátula anillada de esta mañana la he tramitado el número, el código de colores, y ya me comentarán
Pero claro, en eso ya no depende de mí. No sé cómo andarán funcionando estos días de este confinamiento, que también en Holanda están también en confinamiento. No sé hasta qué nivel, pero me han dicho que me contestarán. Entonces, pues bueno, a esperar. Es lo que suele pasar, ¿no? Y aquí podéis ver este grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espátulas, 2 garcetas comunes, por ahora 3 garcillas bueyeras, todos en esa isleta que les encanta. Y todavía seguirán viniendo más, ¿eh? Me preguntan a ver si suelen estar en grupos. Normalmente normalean gustatze zaie taldeka egotea. Les gusta estar en grupo. Solo que, pues, siempre queda alguna. Y de verdad, el islote concurrido. Estos no tienen ningún problema de tener que guardar 1,5 metros entre ellos, ¿no? También vamos a mirar a ver si hay alguna que está anillada. Y aquí ya podemos ver estas dos que están en plumaje nupcial y esta que está en la mitad, que no. Antes me preguntabais a ver si machos y hembras también cambian en las garcillas boyeras, y yo diría que sí. Pero esta todavía está sin esos plumajes nupciales, ¿no? Las otras no, las otras están totalmente elegantes. Preciosos. Este grupo de espátulas, garcillas bueyeras y estas garcetas que, mira, ahora se han ido. A ver hacia dónde van. Vamos a intentar ver si se paran o siguen. Aquí van. Vamos a seguirlas, ya que estas, muchas de ellas, ahora mismo comenzarán a ir hacia el meandro a alimentarse, ya que está bajando ahora mismo la marea, y ahora hemos visto que han desaparecido ahí en los canales de la ría. Sí, estaba hablando del código de anillas, pero justo han empezado a llegar espátulas y es porque lo que he parado. Yo soy así, ¿eh? Yo empiezo a hablar de un tema y se me va, ¿eh? Y si no me volvéis a recordar, ahí voy a dejar las espátulas y vamos a seguir, porque a ver si os puedo enseñar. ¿Veis aquí las anillas diferentes que se les coloca, cada una con su código, para observarlas a distancia? Y como nosotros, hay muchísima gente pues en el mundo, diría, que está observando aves, y muchas veces observa aves con estas anillas, ¿no? Y con estos códigos apuntamos esos códigos, es súper importante, con los telescopios, con los prismáticos, y mandamos todos estos datos a esa gente que está trabajando con ellos, ¿no? Y ellos normalmente nos suelen remitir todos los datos sobre esas espátulas o esas aves en particular, ¿no? Os voy a ver si puedo, a ver si vemos, un segundo. Los códigos que suelen colocarles, a ver si me carga, a ver si lo puedo poner. Sí, lo puedo poner. Bien, aquí veis, bueno, no sé si veis, pero voy a intentar. Estos son los colores de anillas que se les colocan a las espátulas. Estos son los nuevos colores: el rojo, el amarillo, lima, verde oscuro, azul, y por supuesto siempre una anilla metálica, que es esta que está a la derecha, con estos códigos en pata derecha, pata izquierda, y banderas distintas. Mira, las rojas se colocan en Mauritania,
las negras en Holanda ahora mismo. Creo que, a ver, en Alemania la verde y en Portugal la azul pálida esta. Entonces, con todos estos colores se pueden hacer cientos y miles de combinaciones diferentes para cada ave. Y es así como se anillan y como nosotros podemos identificar esas aves, y ellos nos mandan. A ver si puedo, a ver, un segundo, voy a intentar, no sé si voy a poder enseñaros, por ejemplo, los historiales de las espátulas que llegan hasta nosotros. A ver, a ver si puedo. No. Sí, aquí podéis ver todos los historiales que nos mandan sobre las anillas que nosotros leemos. Aquí mira, por ejemplo, este código, y nos mandan ese código que era una lima con dos rojas, una metálica con una green flag y otra green, que son una verde y otra verde. Nos mandan que fueron anilladas el 2011 en Heinsklot, que creo que es en Alemania, en Niedersachsen, en ese lugar, y donde se ha podido ver esa espátula. Todos los lugares donde se ha visto, en el Algarve, en Urdaibai, y todos esos datos nos dan otra espátula con otros códigos, una anilla negra con una bandera negra, verde, roja, metálica. Pues esta también, como fue anilla del 2015 en Blieland, en Holanda, y todos esos datos que nos ofrecen. Por lo que, mira, sobre las espátulas y las anillas, si tenéis también más preguntas, nos decís, ¿eh? Nos comentan también, a ver, los anillamientos que nosotros efectuamos, qué colores utilizamos. Nosotros espátulas no anillamos, porque se anillan normalmente en nido, pero sí que anillamos garcetas en la colonia de garcillas y garcetas de Ízaro y gaviotas patilla amarillas, y las anillamos con anillas de color, unas anillas amarillas con un código de letras y la anilla oficial de Aranzadi. ¿No? Y como nos comenta Joana, a ver si están accesibles esas anillas, ¿no? Normalmente no, bueno, nosotros solemos sacar noticias, ¿no? Cada vez que vemos una espátula anillada y tenemos noticias de ella, pues si es una espátula que es interesante, pues sacamos noticias de que espátulas anilladas hace 22 años, pues aparecen aquí en Urdaibai y demás, pero no, en principio esos códigos de anillas os los puedo enseñar, y si vosotros veis cualquier anilla metálica con numeración, lo que podéis hacer es mandarla o tramitarla, pues tanto a Aranzadi, por ejemplo, a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, a la oficina de anillamiento, donde también os informarían sobre esas anillas y las tramitarían si son también de fuera, ¿no? Igual que en otras entidades avaladoras, como puede ser el ICO, el GOF en Mallorca, en Menorca, la Estación Biológica de Doñana, el Ministerio, y todo el mundo pues os podría ayudar a saber de dónde son esas aves que podéis ver con esa información de las anillas, ¿no? Y a ver cuándo se anillan, pues depende. Los anillamientos de las aves pequeñas se suelen realizar cuando son adultas o jóvenes también, cuando son capaces de volar,
pero también las podemos anillar en nido. Y en el caso de las espátulas, garcetas y garcillas, pues es en nido cuando se anillan los pollos. Y aquí nos comentan también que en la zona del Deva la población de aviones comunes ha bajado drásticamente, y sí, aviones comunes que crían en los aleros de nuestras casas, de nuestros pisos, y que muchas veces, pues por la suciedad que pueden traer, pues los rompemos los nidos, ¿no? O cambiamos de fachadas. Somos muy dados a limpiar las fachadas, a dejar todo pulido, ¿no? Ningún agujerito, ningún hueco para que puedan agarrarse allí para crear el nido. Y pues por supuesto, pues poco a poco van bajando, aparte de todos los demás problemas que pueden tener, ¿no? De pesticidas, de cambios terribles en la agricultura, etcétera, ¿no? Nos comentan a ver si afecta al crecimiento de las patas, y qué va. Es más, cuando las aves son jóvenes, tienen las patas muchísimo más gruesas y grandes que cuando son adultas. Por lo que además está testado que las anillas hay que colocarlas según en qué tarso o qué pata tienen, pues una anilla adecuada para cada ave, no se puede colocar cualquier cosa. Y os voy a enseñar en un momento el comedero, porque está pletórico. Hay un montón de aves pequeñas. Ahora mismo, mira, casualidad, ahora solo se han quedado, bueno, no, mira, están los verderones y un pinzón común o vulgar, pero ha habido carboneros, ha habido ahora mismo herrerillo, estaba el estornino negro. Y nos comentan a ver si no vuelven a las fachadas los aviones, que se han destruido los nidos. Y hombre, pues la verdad, pues muchas veces no. Yo a mí también, si me romperían la casa 3 veces en el mismo sitio, pues pensaría en irme a otro lado, ¿no? Nos comentan también que hay gente que participa en jornadas de anillamiento, por supuesto. Nosotros también aquí, los días que se puede abrir al público, y en los días estos internacionales, como el Día de las Aves, el Día de las Aves Migratorias, el Día de los Humedales, solemos realizar jornadas de anillamiento aquí para todo el público, para todo el que se quiera acercar y ver in situ la metodología de anillamiento. Y aquí, mira, podéis ver un par de cercetas, un macho y una hembra, el macho a la izquierda, que todavía están entre nosotros. Aves que también se nos van a ir al norte. Aquí un precioso porrón europeo, un macho, y como nos dice Beatriz, a ver si buscarían otro sitio, pues por supuesto, intentan buscar otro sitio, y si no encuentran, pues mala suerte, ¿no? Mira, aquí están estas garcillas boyeras preciosas, entre esta pareja de Ana de Reales. Y ahí estamos viendo que Felipe nos manda esas aves, que creo que son unas aves africanas, unas anátidas, no sé si son unos patos del Cabo. Ay, mira, a ver si la pillamos, Mira, ahí está la urraca que ha venido al comedero. Ay, se acaba de ir, pero creo que la habéis visto. Anda también una urraca que se acerca a estos comederos. Mira qué gozada en esa fábrica de Olot, donde la verdad yo también aluciné el año pasado
estuve en la zona del Delta del Ebre y alucinaba en... Ay, ¿cómo es? En los pueblos que había cercanos, como los aviones comunes criaban a ras de calle en los portales, pero a nada, 2 metros y medio de la gente. Cerceta pardilla, me cago en la mar, es verdad. Es que hay una que es bien parecida. No, aquí no tenemos cercetas pardillas. Aquí tenemos las cercetas comunes y este porrón común, creo. A ver si, sí, hembra, que está junto a una focha. Uy, aquí las fochas enfadadas entre ellas. Y nos vamos a acercar. Uy, a ver. Ah, vale. No, he visto una cosa blanca y son las ovejas. Son las ovejas que están en el carrizo. Y me gustaría ver una ave que he visto antes, que la he enfocado. Y como estaba bastante lejos, tampoco he podido identificarla bien. Por lo que tampoco os voy a decir. A ver si la encontramos. Aquí unas cornejas. Precioso. Pero había otra ave. A ver si la encontramos, ¿eh? Si no la encontramos, pues nada, pues la dejaremos a ver si la vemos mañana. Aquí está. A ver qué os parece. A ver, toda esta gente que está entre vosotros, yo ya lo sé. Y ayer hablamos sobre este limícola y os dije, va, creo que llegará dentro de poco. Ay, perdón. Ahora, estoy hablando, perdón, de esta ave que veis ahora, este limícola. Que antes de ayer o ayer hablamos sobre esta. Y a ver qué os parece. Ya lo siento que tengo muchas pantallas delante. Ahora ya no. Ahora ya estáis viendo. Este andarríos. Venga, nadie me dice qué andarríos es. Bueno, es un andarríos bastardo. Yo no diría, no sé. Yo para mí es un andarríos bastardo. ¿O os parece un andarríos grande? Yo le veo las patas muy largas. Y ese verde de las patas. Y esa ceja. Andarríos grande, dirías. Puede ser, ¿eh? Yo me fío de vosotros. Yo a mí me da más a bastardo, pero... grande, perfecto. Pues nos quedamos con el grande. Aquí veis que... seguiremos, pero sí, bueno, pues nos quedamos con el andarríos grande. Como veis, yo también, a ver, necesito de consejo de todos vosotros que nos seguís, por supuesto. Aún así, un limícola precioso. Pero bueno, les sacaré algunas fotos luego cuando terminemos.
Sí, el bastardo es ese, pero es un bastardo perfecto. Sí, la verdad, no se ven las perditas. Voy a intentar sacarle luego una foto, porque a mí me ha mosqueado antes cuando lo he visto, ¿eh? Si no, no os lo hubiera preguntado. Mira, algunos dicen que parece bastardo. Menos mal que tengo algunos que... Sobre todo por la manera de andar. La manera de andar, ese nervio que tiene, ¿no? A mí antes me ha parecido bastardo, pero acepto que pueda ser grande, ¿eh? Así solemos ser los que andamos observando aves y pájaros, que a mí lo que me gusta es compartir con la gente y pues ver, ¿no? Porque muchas veces son, ¡ay, va, es esto! Y el otro día también me pasó lo mismo con un correlimos común, que al principio lo vi menudo, pero bueno, son muy parecidos por eso. Pero bueno, me imagino que seguirá aquí entre nosotros, o sea que seguiremos. Y ahora vamos a pasar con estas imágenes de todos los aviones tapadores, las fochas que están por aquí. Vamos a pasar a la retransmisión en euskera y podéis seguir todos vosotros también. Y como todos los días os voy a dejar unas imágenes del centro para que sepáis también dónde trabajamos y dónde estamos todos los días. En este Urdaibai Center, que vais a ver ahora en imágenes, ahora, del que retransmitimos todos los días, a la mañana y a la tarde, desde estas marismas de Gauteguiz Arteaga, en la reserva de la biosfera de Urdaibai. Y ahí os van unas imágenes antes de pasar hasta mañana, a los que nos dejéis, y si queréis seguir, en euskera, que intentaré decir los nombres en castellano y en euskera, en catalá y en galego.
arratsaldeon, barri bere hementxe jarraitzen dugu. Orain euskeraz egingo dugu ibiladitxua. Eta hortxe egon gara, oraintxe momentuan, hor eztabaidan, hegazti bat zein dan, edo zein izan zitekeen, eta guazen urbiltzera, hortxe egon gara dudatan, kuliska iluna edo kuliska pikarta izango litzakean, erakutsi ditugu argazkiak ere, hementxe dagoen hegazti hau. Hortik hasiko gara. Intentare, gero, komentatzen digute, hemen dago limikola bat, eta limikola hauek beti izaten dira apurtxo bat identifikatzeko batzutan zailak, eta badaude batzu oso antzerakoa dianak, eta kuliska pikarta eta kuliska iluna egia esan oso antzerakoa dira. Saietuko naiz erakusten, ikusten dugu zen kuliska pikarta eta kuliska iluna, Andarrios grande eta Andarrios bastardo. Batzuk esaten genuen bastardo edo kuliska pikarta dela, beste batzuk kuliska iluna edo kuliska iluna edo Andarrios grande zela. Bueno, nik erakutsiko izkizuet argazki batzuk. Eta bakoitzak ere aldu, Bitxo. Txantxan. Bakit oso zaila dela horrela argazkiekin, baina baitu. Hor, kuliska handia. Ikusten da, horrelako pektxaron, horrela, denon artean ikusiko dugu. Pektoraltxo bat badaukala, iluna, oso pixelatu agian, baina, bueno, hortxe iluna, esan genezake antzerako itxura daukala, eta orain, guazen ikustera, kuliska pikarta. Argazki polit bat ikusten dugu, kuliska pikartarena. Segundo bat, zaituko gara, joan zaigu, hortxe eskumatarantza. Hori momentuan gertatzen diren gauzak, Hemen kuliska pikartaren argazki bat. Hortxe, ikusten duzuena, bakit, hau gertu-gertutik aterata daola, pikarta, ikusten duzu zegaiti pikarta, puntotxoak dituelako, lumartian, eta hemen dudan, ia kuliska pikarta bat edo kuliska iluna dan. Danetarik komentatzen egon gara, beraz, hementxe duda, eta zalantza hori. Utziko dugu lasai asko, eta bitu galdera bat egiten dozte, eta egunotan, hainbatetan egin dozti, itxaron, bitu, ipiniko dutzuet kamera, janlekuena, ze hortxe agertu da txantxangorri bat, oin joan egin da, pena, orain, berderoiak, txorruak eta kaskabeltzak, ikusi genitzake, on txonta bat, txonta arrunta, ikusten da hortxe, beheko partian, baina, orain tala gutxira arte, txantxangorri bat ibili da, hortxe janlekuan. Hortxe ikusi ditugu, txontak, txorruak, kaskabeltzak. Eta, behitu, galdera egiten didate, egunero etortzen jakela etxe batetara, ez da non dan, baina,
egunero etortzen jakela bustanikera bat, bustanikera, eperdikera, hemen inguruan, eskatzeko lehiora, Zugaldeko lehiora, eta antxe ibiltzen dela ordu bete buelta. Batzutan bai hurbiltzen jakuz bustanikerak eta baina sarritan etortzen dira armiar matxoa jaten eta horre lehioan inguruan dagoa guzenak, baina beste batzutan lagun bati nola egunero etortzen zaien bustanikara bat lehiora eta hortxe biltzen da mokoarekin lehioari jo tak 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 gelditu egin barik eta ea zergaitik izan litekeen hori, ezta? Edo zitekeen hori. Eta bueno, sarritan guri gertatu zaigu batez ere kotxeekin eta ispiluarekin, kotxeko ispiluarekin, etortzen zaizkigula hegaztiak eta bertan bere ispilu modukoan islada ikusten dute eta normalean harrak baldin badira hortxe ibiltzen dira ispiluan ikusten duten irudi hori usatu nahian eta borrokan. Beraz hori ere izan liteke kristelan piketan ibiltzen dela esate oste hortxe, kristelari emon da, eta hori egiten dabe, euren islada ikusten dabelako, hortxe espilu moduan, eta pentsatzen dabe, beste har bat dala. Beraz, hori izan leike, hori izan leike. Eta batzutan, pelma hutsa direze, denpora guztien jota ibiltzen dira, eta guk euki gendun ez bustanikera bat, guk euki gendun, endala gutxi, amilotx bat, gure kotxeko kristalera, o ispilura etortzezana, eta antxe gotezan orduak eta orduak esango neuke, aparkatuta zegoen nian, hori kotxe guztiak akastu egite zuen, zirin ez bete, niri berdin zait, ez? Baina, pena ematen zidan, ze antxe biltzezan, har bat usatzen, denpora guztian da ispilua zan, baina denpora galtze itzela berantzako. Miren tamien, igelak entzuten dira, arantza, txintxu, igel berdeak egunotan. Ez dakidana da, basoi igelik ote dagoen hemen, lehen, gogoratzen naiz aspaldi, ume garaian eta basoi igela ikusi nuela, hemen, baina orain ez nuk esango. Barkatu. Hemen txistulari polit bat. Y también contestar a la gente que no, todavía no sabemos seguro si es un bastardo o si es un andarríos grande. Ematen du hemen berbetan gabizela bastardoak eta kulizka iluna edo pikarta, hortxe daukagu duda hori. Iluna edo pikarta, baina hau, fijo esango dizuet, agate txistularia. Eta berari ohorea egiteko, guazen, beran doinua entzutera. Hori, agate txistulariaren doinua. Eta, hauxe, gelditze zaigu, egunotan, gelditu dana, neguan pila bat ibili dira gure artean, iaia 300, baina, orain, bat bakarra, eta ez dakigu zer, edo zerbait gertatzen zaion, edo, hemen gelditz, behitu, konturatu barik, zer topatu dugun hemen. Harria ematen du, baina ez da harria. Hortxe, iztingorra, mingorra, geldi,
guztiz kamuflatuta, gaur ez dugu jaten ikusiko, baina amentxe. Gaur be, mingor polit bat, istingorra, agachadiza, komun, gazteleraz, bekazina kabra, galegos, eta bekadel komu, katalanez. Hemen, lasai, atxedenean, Gernikatik Bermeorako trena pasatzen dan bitartian. Hortxe fondoan entzuten dena, hegaztien artean. Eta besteren bat ere egongo da, baina, asaber, edo batek daki, non kasualitatez ikusteko aukera izan dugu, ze guztiz kamuflatuta ikusten da. Saiatuko gara besteren bat topatzen ere, Hemen, basate bikotia bai. Eta hortxe, fondotik entzuten dena, trenatik aparte, leskariak eta benarri zarruntak. Igelak ere, igel berdeak, hemen, entzuten diana. Eta gustatuko litzaidak egunen baten, jakitea aber bestelako igelik dagoen, batez ere, zuhaitz igelik dagoen. Ez, bitu, hau belarra da, eta orain ja, kostatze zait. Amen. Istingorra aurkitzia, eta orain igelak, hemen, bereien abez batza osatzen. Dire begiek ja, bueno, gauzatzuk ikusteko bai, baina hemendik kamaratik sarritan gauzak asko aldatzen dira. Eta holan ikusterakoan ez da zer ikusten, baina hurbiltze zara eta txak! Eta ja, oin danok ikusiko dozu horrelako pelota txorik ikusten da, eta hortxe, txak. Jo, ez du moko aterako, a ber, bai, ontxe, beitu. Ontxe, hor bai, danok ikusteko aukera, istingorra. Eta berriz ere, hala, mokoa gorde eta, txak. Mingorra, Bizkaian, agachadiza komun, bekadina kabra eta bekadel komu, katalanez. Basate bikotia, eta jarraitu daigun, ia, hementxe kopeta zuria. Eta gogoratu behar dut, astu aurretik, katxila porraz, gazteleraz esatea astu zait, baina datorren aste artean, martitzenean, kurlintaren mundu mailako eguna da. Kurlinta, bai. Kurlinta handiaren eguna, ospatzen dugu. Ui, zer gertatu da. Azarratu hemen bide batzuk, hemen. Kopeta zuria. Bai, hau, azarra urpegiare egin da, baina, bueno. Kurlinta handiaren eguna da, beraz, ea egiten baldin badugu horrelako, ez dakit, animatzen baldin bazarete, zuen etxekoekin, gaztetxoekin eta irudi eta marrazki batzuk, kurlinta handiarenak. Erakutsiko dizu ezein dan kurlinta handia,
Eta hemen gabiz bueltaka, kuliska honekin, handia edo pikarta. Hortxe, zalantza. Bihar bai emango dizuet informazio gehiago, kurlintaren egun horrena, eta kurlinta handia, jaketa aipatu dudan, erakutsiko dutzu ezein dan. A ber, ontsa erakutsiko dutzuet, kurlinta handiaren irudi polit batzuk. Ontxe, hortxe, argazkietan kurlinta handia. Ikusten duzue, zarapito real. Ikusi zelako mokoa daukan, luze-luzea, eta datorren astean, aste artean, martitzenean, kurlintaren eguna. Bai, mundu mailako eguna gainera, beraz, igoko dugu argazkiren bat, eta animatzen baldin bazarete margotzeko eta marrazkiren bat egiteko eta ongi etorria. Hortxe kurlinta handia, beste kurlinta handi batzuk ere erakutsiko dutzu eraz, hemen beste irudi batetan, kurlinta handi bere habitatian, lokatzen artean eta paduran, zuloatatik sartu moko luze hori eta zizariak eta itsasoko harrak eta hartzen. Kurlinta handiaren eguna. Jarraituko dugu. Ezin dizut esan, Arantxa, ze bai komentatu zigutela kurlintaren eguna zela. Talde batetan sartuta gaude Europa mailako horrelako zentroren talde batetan, eta komentatu zuten nola kurlinta handiaren eguna da. Eta badaki daudela hegazti asko, komentatuko dutzuet egunen baten, herrialde batzuk beraien simbolotzat hegaztiak dituzte. Mazariko kurli en galego. Curlew, ingelesez. Eta komentatu zuten, bazelan kuliskaren eguna zen, adibidez, badakit Herbereetan, hegazti nazionala, kuliska bustan beltza dela. Beraz, egunaren izango du, baina enteratuko naiz. Hortxe, egon gara txilinporta batzuk ikusten, baina oin urraspian da biltza, ontxe atera da. Txilinporta bikote bat. Hortxe, barrura uretara. Eta noski, kurlintaren doinu ere ipiniko dutzuet, ze egia esan benetan polita da, eta gure paduretan eta entzuten dana, hortxe, kurlintaren doinua. Zarapito real eta mazariko kurli galegos. Hortxe, kurlinta handia, eta xentek ere bidaltzen digu provincia da Coruña, eta horra hartzen da kurlinta handia, el Concello de Mazaricos.
Beitu, hegaztiak leku guztietan daude. Simbologia guztian, eta gure provintzia, herrialde eta inguruetan. Adibidez, Luxemburgon, badakit, hegazti, berain herriko hegaztia daukatela, eta simboloa dana, erregetxo, mendi erregetxoa da. Beraz, pentsa, jarraituko dugu, zertzuk, hegazti aurkitzen ditugun hemendik, ingurutik. Beitu, hortxe, nagore eskerrik asko, bidaltzearren. Neri gaur komentatu egin didate, ez denborarik eman begiratzeko, baina bihar informazio gehiago ere emango dizuet. Era hasi prestatzen arkatzak, margoak eta ea, hemen egiten dugun horrelako kurlintaren erakusketatxo bat, zuek egindako irudiekin. Hegazti bitxia benetan, kurlinta. Guk hemen baduran gutxitan ikusten duguna. Hemendik kamaratik dinot, baina kanpoko aldean ia egunero ikusi daiteken hegazti polita. Kurlinta handia. Hurbilduko gara. Olerkiak ere, noski, segaitik ez. Pozarren hartuko genituzke danak. Aldetzen digute ere, era hegaztien artean, ea gurutzatzen diren espeziak, eta bai, kasu batzutan bai, baina oso antzerako espeziak izan behar dira, oso antzerakoak, eta normalean ez, baina batzutan bai gertatzen da, adibidez, hemen behitu erakutsiko dutzuet, basatia, hemen basate emia, eta batzutan gertatzen dira etxekotuta dauden ahateak, basoko edo basatiak diren ahateekin gurutzatzen dirala. Eta sarritan, gene horiek nahaztu egiten dira, eta kasu batzutan arazo ere izan daitezke espezie batzutan. Ze beraien genetika guztiz, espezien genetika askotan nahaztua gertatzen da, eta badaude hainbat espezie hegazti, beste batzukin gurutzatzen direnak eta arazoak sortzen dituztenak espezie mailan. Hemen, ontxe momentuan, lertxuntxo itzainak, garza mediana, espluga boiz, garzila bueyera, eta cateligret, ingelesez. Eta alboan, urgilari arrunta, arbat, polita benetan. Beitu, urgilarien artean, bai ematen dira espezie desberdinen artean, hibridazio pilo bat. Bai naturan ere, Hemen lehen ikusi dugun zertzeta bikotia, lasai asko atxerenian, eta hortxe ikuste zaie agertzen duten ispilu berdia, emeari ikuste zaio batez ere, lasai joana, ze gero
nahi bali baduzu gure hemengo Urdaibai Zentro lankide batzuk igoko dute oraingo emanaldi hau YouTubera eta handitxik jarraitu izango duzu edo bestela errebobinatu apurtxo bat eta listo. Baki sarritan gertatzen dela, niri ere gertatu zait, noski. Salto egingo dugu beste irlatxora. Mokosabalen irla eta bitartetik pasatuko dugu kopeta zuri polit hau. Gaur, erreika dabilen astot ikusi, baina urrun ez da ibiliko. Eta hemen berriz ere, Mokosabal talde politonekin, bitu, ze polita dauden. Lertxuntxo itzain hauek, udaberriko lumaje politoiekin, ertzeko biak eta erdiko handino aldatzen. Hemen ikusten dut jende ezaguna da bilela ere txatean, hortxe Arantza Txintxurreta eta Nagore, besarka da hundi bat eta mozo hundi bat biontza eta familia guztiatzen noski. Apa, beitu, nola arrotu dan, fijatu zelako lumak arrotzen direnean, nola jartze zaizkien lumak. Hontxe, udaberri giroa hormonak topera, eta beitu zelako elegante dauden lertxuntxo hauek. Beti esan dut, lertxuntxo hauek garai latzak pasatu zituztela, batez ere 20. mendearen hasieran, ze beraien lumak oso hala Mokosabalek ere jaten du, oso estimatuak zian, luma horiek kapelak egiteko, emakumeentzako eta kapelak eta 20. mendea hasieran hortxe akabatu zituzten, hainbat, milak esango neuke, lertxuntxo itzain, lertxuntxo txiki, lertxuntxo handi, lertxun, lumak kentzeko. Eta, ez da estrainatzekoa, beitu zelako lumak dituzten, hortxe nagiak kentzen, ontxe, eta lumak atontzen. Normalean, hor gorputz gainean agertze zaizkien luma hileantzeko luma horiek, beraien gorteiurako eta erabiltzen dituztenak, adorno gisako lumak dira, ikusten dituzue, benetan politxa. Bai, arrotzen direnean gainera, asko handitzen dira. Eta hauek koloreak eta erabiltzen dituzte, bikoteak aurkitzeko, eta leia hori aurrera emateko, ez da, bikote topatzeko leia, eta beste batzuk koloreak ere, baina hortxe atzean entzuten ari zarete soso bat, soso beltza, hortxe arbola puntan baten egongo da, edo zuaitz puntan baten egongo da, isildu gabe, zeinek doinu politagoa egin, eta hori ere noski, doinuak ere erabiltzen dituzte bikoteak erakartzeko, eta ez hori bakarrik. Eta esateko, lurralde hau nirea da. Edo ni nago leku honetan, beraz, amendi mesedez, beste lehiakide guztiak alde. Horretarako erabiltzen dituzte, bai? Eta noski, hegaztiek, hortxe okila ere, entzun dugu atzian, okila, eta hortxe baten asiente komentatu zigun, da piloa gustatu zitzaidan, nola Félix Rodríguez de la Fuentesek esaten zuen,
El relincho del bosque. Eta egia da, Bai, bakotxak beren estrategia. Urbilduko gara, saiatuko gara, ea basurdeak leku berdinean jarraitzen duten, zelen, ez dakit batzuk beranduago etorri zaretzen edo, baina zeirak hamar gutxira botatzen baldin baduzu, basurde familia polit bat ikusi dugu Paduran. Baina ez dakit jarraitzen duen, baina, saiatuko gara bueltaska bat emoten. Ingo dugu osteratxo bat, ea leku berdinean jarraitzen duten. Hementxe hitzatan egon dira, itxosatan. Hementxe berton egon dira, baina oin hor txori txiki bat ikusten da, urrin benetan. Etxu hortxe, ber zer bete. Bai, kaskabeltza, boten da. Bai, kaskabeltz bat. Hortxe, baina urrun, Kaskabeltza. Horre bakari sartean. Hemen fondoan ere, joan da. Baina belea bere ikusteko aukera izan dugu, eta hementxe, ibili dira basurdiak. Baina oin, ikusten dituguna dira, enarak. Ez, belea da. Hortxe. Ikusten duzue, erdian, uste dut bele bat dala, bai. Bai, asientek harrapatu du, momentu bat, erakusten diguna nola mokozabalak ere jaten duten. Eta jan ondoren, bai, ze ona, txalo bat. Jarraituko dugu apurtxo bat, basurdea horiek ikusten ditugun. Lehen, kuadrilla itzela ibili da, baina orain agian hementxe lehen ikusi dugun belea. Baina hemendik ibili dira. Bai, akabo intimitatea. Kamera honekin, nik egia esango dizuet, ikuste dut buaier bihurtzen ari galala, eta eskerrak eskaran hurbiltzen etxeetara. Eta eskara hurbilduko noski. Eskara hurbilduko. Hemendik hegaztien, basurdeen, ugaztunen, intsektuen batzutan, bizitza jarraitzen dugu apur bat. Naiz eta buaier xamarrek izan, ze lehenko gunean ere bai kopulak ikusi genituen, ontsa ikusi dugu hor nola botatzen duen zirina. Pobre xente. Eta orain basurde konturik ez da ikusten, baina badaezpada bueltatxo bat ere emango dugu beti egiten dugu moduan Padura ingurunetarik. Eta hemen ikusten ditugu sasi hauek, eta gaur ere komentatu behar dizuet izan dela egun bat oso ona, ze migrazioan ere hasi dira etortzen Afrikatik gure inguran ugaltzen diran hegazti oso politak, sasitxoriak, zarcero gazteleraz, eta beste hizkuntzatan esango dutzuletan txe, aurkitzen da hementxe, txarone, bai, Mosqueta vulgar, katalanez,
eta folosa amarela. Eta gaur ikusi ditugu lehenengoa, eta hauxe dira, jarriko dizuet, sasitxoria, eta bere, ez dakizu zelako kantua daukien. Izatez latinez, Hippolyte poliglota da. Abitxu, relincho del bosque, hortxe atzean. Hippolyte poliglota, ba? Hizkuntza asko dakiena, baina eske ez da harritzekoa zelako doinuak dituen Hippolyte poliglota honek, baina irudiekin erakutsiko dutzuet, hemen Urdaibai Berzenter alboan hartutako irudi hauek. Hortxe. Sasitxoria kantari. Hori sasitxoriari buruz. Ai, norena dan relintxo. Bai, irrintzi hori. Basoko irrintzia, esan genezake. Okil berdearena. Ointxe erakutsiko dutzuet. Zein dan, okil berdea. Eta jarriko dutzuet bere irrintziare, A ber... gaztelaniaz. Pito real. Bai, ontsa jarriko dizuet, A ber... Horein gainera guk espezie bat daukagu, ja. Ditu, a ber, bat holan polita, irudi polit bat. Hortxe biltzen da normalian. A ber... Ez, hau ez... Txaron, ontxe, jarriko dutzuet, oso irudi polita, okil berdearena. Segundutxo bat, Hortxe, relincho del bosque egiten duen okil berdea. Eta zein da bere soinua, ontxe. Entzun. Ui. Hori egiten duen doinua hegazti politonek. Okil bat gorria kopetan bai. Jo, eta Iñaki galdetzen digu egundokoa litzakela ikustia, arrano arrantzale bat, baina egun hauetan ikusi dugu, Egon gara hemen egun batzuk, egon garanak bai. Jo, eta bitu komentatu behar dut ere, bai, arrano arrantzalia, normalian agertze zaigula inguru honetatik eta pare bat aste izango dira, hemen, ikusi duguna, eta beti egiten dugu arrano arrantzalea ikusteko ibilbidetxo hau, baina, behitu, hemen dago abia bat, hementxe gustatzen zaion hemen, Tamarisen artean, baina ez dago, duela aste pare bat, erakutsiko dutzu egaz argazkia nahi baldin baduzu, ikusi genuen, eta ez bakarrik ikusi behitu, hemen, leku gustatzen zaio pilo bat. Eta ikusi, eta gainera, euretariko bat, zuzenean izan zen Inglaterratik,
ingalaterrara zijoan arrano arrantzale bat. Eta bueno, ilusio itzela egin zigun, noski, ikustia. Baita ere ikusi dugu arrano arrantzalearen proiektuko berreskuramen proiektu bat eraman dugu martxan urteetan. Proiektu horretako arrano arrantzaleak ikusi ditugu ere hementxe inguruan, baina astebetero da ez dira hurbiltzen Padura inguru honetara kanpoko aldean gelditzen dira, eta guretzako jartzen dizkiegu honelako abiak, eta hemen etortzen dira batzutan arrano arrantzaleak, baina oraintxe ubarroi handia. Baita ere, beitu, gainera komentatu egin barri zuet dan hori, eta benetan eskerrik asko dan hori, ze guke behin baino gehiagotan esan dizuet, Aranzadi Zientzien elkartean egiten dugula lan, irabazi asmori gabeko elkarte batetan, eta hortxe daukagu baita ere web horrian holako donate bat, ez da, jendeak batzutan dirua sartzen diguna, jarraitzeko hegaztien kontserbazio eta ikerketa lanetan. Eta oraintxe momentuan zuetariko batek, pertsona batek, 30 euro sartu dizkigu, beraz eskerrik asko, benetan, aportazio horregaitik. Eta gaurko saioa amaitzeko oso irudi politak. Beraz, eskerrik asko zuei guzti hori, egunero gurekin jarraitzea gaitik, hementxe, eta posible izatea gaitik, zuekin horrelako harremana izatea, ez da? Txat honen bitartez, zuen galderak, gure galderak, noski, ze hemen guk ere dena ez dakigu, noski. Eta hortxe gelditu zaigu, ea biharko, ikusten dugun berriz. Saiatuko nahiz etortzen irlatxora. Hortxe basatiak. Jarraituko dut, kasualitatez. Besterik ikusten dudan. Eta ia, hemen, buelta-bueltaka ibili garan kuliska ilun, kuliska ikartori, gertuagotik ikusteko aukera daukagun. Eta hementxe eskutatuta dagoen, hau ez da mingorra, Mitxu, pentsatu mingorra dela, ez, hau lurzati bat, koskor bat, hor. Aurkitzen dudan, behitu, nire bizta ere mingorra delakoan, eta tzaka, fallo. Amen mingorra. Amen mingorra. Edo iztingorra. Hor bai. Behitu ze polita. Iztingor, hau. Eta Teresa, hor aurretik egon diranak izan dira mokozabalak eta lertxuntxo itzainak. Baina oraintxe, gabiltza, oso kamuflaje ona daukan hegazti hau ikusten. Eta lehen, geldi egon da, lotan, eta horrela bigiratu dudanean hortxe ikusi dut, bultotxo bat, amen. Eta pentsatu dut bera dela, baina ikusten duzuenez, lur zatitxo bat, baina ez da. Baina horrelako antzerako dira, Jarraituko dugu, segundotxo bat, berriz ere
ikusten dugun kuliska hori, ai, hemen dago, ez dugu galduko, hortxe, kuliska iluna, ala, kuliska pikarta. Gorputzez, kuliska pikarta dela esango nuke. Kolorez, kuliska iluna. Beraz, txantxan, ontxe, bukatzen dugunean, behatokira hurbildu, kamera hartu, argazki batzuk atera, eta hegaztitxo hau aztertzen hasiko naiz. Eta zuei guzti hori, besarkada handi bat, eta bihar arte, disfrutatu dezazuela gelditzen den arratsalde hau, etxeetatik bada ere, eta zuzeneko honek badakizue, 24 ordutan jarraitzen duela, bai inguruko paisaia ikusteko, bai zeruaren egoera ikusteko, eta baita inguruan dabiltzan hegaztiak ikusteko. Eta ez hori bakarrik, entzuteko ere. Baduran kokatuta dagoen mikrofon horrekin, ontxe iluntzero dagoen sinfonia eta kontzertua debalde entzuteko. Beraz, nik bihar arte esango dutzuet, eta mokozagal polita hauekin utziko zaituztet. Gero arte!